Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 29. Vamos a continuar, por favor. Bueno, desde el 27, para seguir la hilación, habíamos tocado la semana pasada versículo 27 y versículo 28. Hoy continuaremos versículo 29 en adelante. Bien, dice el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Nos centramos ahora en el versículo 29, por favor, allí en su Biblia. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pregunto, en el versículo 29, ¿de qué está hablando? Está trayendo la relación o el tema que ha venido hablando, ¿cuál ha sido? El adulterio, ¿verdad? Está hablando del adulterio. Entonces tiene relación, está conectado el versículo 29 con el versículo 28 y 27 sucesivamente. ¿Y cuál es el consejo del Señor Jesucristo en el versículo 29? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué debemos hacer? Sácalo y échalo de ti. Ahora, entendamos una cosa, el Señor Jesucristo, esta es una expresión enfática, sin duda, ¿no? Literalmente quiere decir, arráncalo de ti. Imagínense, qué drástico el consejo del Señor Jesucristo. Pero está usando una figura, el Señor Jesucristo está usando una figura literaria que se llama la hipérbole. Bien, una figura literaria. ¿Cuál es el propósito de esta figura literaria? Nosotros la usamos todo el tiempo. El propósito de esta figura literaria es, a propósito, exagerar algo para que podamos recordar o notar la importancia de él. Nosotros lo usamos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando decimos, te mando infinitas gracias. ¿Se da cuenta que estamos exagerando infinitas gracias? No es algo literal. ¿Se puede mandar infinitas gracias? No, no es algo literal. Pero estamos exagerando algo con un propósito definido. ¿Cuál es este propósito? Remarcar la importancia de la gratitud, ¿no? O por ejemplo cuando nosotros decimos, eres más lento que una tortuga, estamos usando un hipérbole, estamos usando una figura literaria, ¿no? Que estamos exagerando. ¿Se podrá ser más lento que una tortuga? No, pero estamos usando una exageración para tratar de remarcar algo. O por ejemplo cuando decimos, estoy tan hambriento que me comería un elefante, ¿no? O una vaca. Estamos haciendo uso de una figura literaria, nuevamente de esta figura literaria, la hipérbole. ¿Realmente podremos comernos una vaca o un elefante? No, estamos exagerando, ¿no? Estamos remarcando algo, estamos llamando la atención a un punto de interés. ¿Cuál es el punto de interés? El hambre. Estoy tan hambriento, tengo tanta hambre que sería capaz. No está hablando de forma literal. Entonces, el Señor Jesucristo, en el versículo 29 y en el versículo 30, ¿no? Está haciendo uso nuevamente de esta figura literaria, la hipérbola. Entonces, la hipérbole, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿no? Recuerde, ha venido hablando del adulterio. Si te es ocasión de caer, arráncalo de ti y échalo. Córtate el brazo, ampútatelo. Porque es mejor andar así, dice, que perder tu alma. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que literalmente se haga, está usando una exageración para llamar la atención en algo. Es decir, el Señor no está recomendando ni justificando la mutilación del cuerpo. Porque el mismo Señor Jesucristo en Mateo 15, 19, que dijo que los problemas nacen del corazón. El problema radica en el corazón, ¿verdad? Una persona que tiene problemas, ¿no? Siguiendo la relación con el adulterio, una persona que tiene problemas con la codicia, se puede arrancar el ojo, se puede mutilar el brazo, pero ¿dónde radica el problema de la codicia? En el corazón de las personas. Es interesante, por ejemplo, en las legislaturas musulmanas, islámicas, usted ha visto que hay mujeres que se cubren, ¿no? Y hay de todo grupo, pero acá vemos, por ejemplo, a mujeres que se cubren la cabeza, ¿no? Con mantos se cubren. Y a veces las vemos totalmente cubiertas. Hay mujeres que solamente se les mira a los ojos y aún así con un velo, algunas de ellas. Entonces encontramos de todo tipo. Pero ¿cuál es el propósito? La idea es, dentro de la cultura, dentro de la religión islámica, que si la mujer se puede cubrir en su totalidad, no despertará la codicia en el varón.
Ese es el concepto que se maneja, ¿no? Es el concepto que se maneja. Entonces, si podemos cubrir a la mujer, todo el cuerpo de la mujer, entonces no va a generar codicia. Pero curiosamente, en la cultura islámica, la cultura musulmana tiene los índices más grandes de violación de menores y de abusos sexuales. Entonces, obviamente no está dando resultado, y de divorcios. Entonces, obviamente no está dando resultado. Claro, por supuesto, porque lo que el Señor Jesucristo está mencionando acá en el libro de Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Dónde radica el problema? En el corazón. Lo que el ser humano necesita no es amputarse una parte de su cuerpo, lo que necesita es tener un nuevo corazón. Amén. Entonces, Cristo no está recomendando ni justificando la mutilación. Jesús está demandando en realidad una acción directa y eficaz para eliminar de nuestra vida todo aquello que pueda producir una práctica pecaminosa, ¿no? Lejos de llevarnos a la pasividad, lo que está Cristo diciendo es, toma decisiones inmediatas, toma decisiones drásticas. Como mencionamos la semana pasada, la codicia va a generar la fornicación, va a generar el adulterio. Estos pecados, hermanos, traen graves consecuencias para nuestra vida, graves consecuencias para la familia, graves consecuencias para la sociedad. Son pecados que contaminan al hombre. Todos los pecados contaminan, pero especialmente este tipo de pecado contamina al hombre. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Son pecados que demandan una atención rápida, directa. No podemos ser permisivos frente a esto. Tenemos que tomar conciencia. Un pastor muy famoso dijo lo siguiente: la cirugía debe ser radical, hablando de la codicia, del adulterio. En este mismo momento y sin ninguna vacilación. Hay que quemar los libros obscenos, destruir el cuadro escandaloso, condenar la película destructora del alma, cortar el lazo social muy íntimo pero siniestro, descartar los hábitos pecaminosos. En la lucha contra el pecado, el creyente debe pelear con valor e intensamente y no dando golpes al aire. Eso es lo que un pastor famoso dijo al respecto, y tiene razón. Si usted se da cuenta, cuántas veces somos muy permisivos, muy tolerantes con ello. Vivimos, hermanos, en medio de una cultura muy sensual, muy marcada por el sensualismo, que alimenta todos nuestros deseos carnales. Tenemos que tomar medidas con ello. Por ejemplo, el mundo le llama arte. Nosotros tenemos que tener cuidado con ello. Amén. Con libros, incluso con toda manifestación, que el mundo puede llamarle muy artística, pero en realidad son pecaminosas. Entonces Cristo dijo, corta estas cosas, sácalas de tu vida inmediatamente. Es mejor estar así mutilado que perder tu alma. Lo que está en juego es nuestra alma, lo que está en juego es nuestro servicio a Dios. No hay nada, lo que Cristo en realidad está diciendo, que no hay nada que por mucho valor que presente, que no debe ser desechado si impide vivir santamente. ¿Cuánto cuesta un ojo? Si usted tendría que escoger entre perder un dedo y perder un ojo, ¿qué escogería? Perder un dedo. Si algo tendría que perder, prefiero perder un dedo y no un ojo, ¿verdad? Entonces Cristo a propósito está diciendo, mira, es preferible, aunque vale muchísimo, no tiene precio perder un ojo, perder la vista, pero es preferible perderla a no perder un bien mayor. ¿Cuál es este bien mayor? La contaminación de nuestra alma, ¿no? El hecho de vivir en santidad. Eso es lo que Cristo está mencionando. Ratificar más adelante. Mejor es que se pierda uno de tus miembros, dice, y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. La razón para actuar de forma tan desmedida es por las consecuencias que trae. Es un pecado altamente destructivo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Es un pecado altamente destructivo. La práctica habitual de este pecado evidencia no haber nacido de nuevo. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Es mejor perder tu ojo que ¿qué? Fíjese por favor en el versículo, ¿qué dice? Que perder tu alma en el infierno. Que perder tu alma en el infierno. ¿Se da cuenta? Es un pecado la fornicación, el adulterio directamente, que es lo que está viniendo a hablar, la codicia, que es la raíz de todos estos pecados, es un pecado sumamente destructivo. Por eso Cristo dice, es mejor perder lo más valioso que tienes, porque aún lo más valioso que tenemos, frente a lo que estamos perdiendo, no hay comparación. No hay comparación. Entonces, preferible perder, tomar medidas directas, medidas drásticas frente a lo que vamos a perder. Primera de Juan 3:9, por favor, fíjese. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9.
Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nacido de Dios. Entonces, el creyente realmente, dice la Escritura, no practica el pecado. No va a practicar el pecado. Ahora, recuerde, ¿el creyente puede perder su salvación? No, el creyente no va a perder su salvación. Si usted ha confiado plenamente en el Señor Jesucristo como único Salvador personal, tenga la plena seguridad de que usted ya es salvo. Si realmente ha puesto todo su corazón y su confianza en Él, usted ya es salvo. No vamos a perder nuestra salvación. Pero alguien dirá, pero pastor, entonces, un inconverso puede cometer adulterio. Un inconverso puede generar esa práctica del adulterio, de la codicia. Y eso va a ocasionar que pierda su alma en el infierno. Pero en el caso del creyente, nosotros somos creyentes, no perdemos nuestra salvación. Nosotros podemos adulterar, nosotros podemos codiciar, porque no vamos a perder la salvación. Lo que está diciendo Cristo en realidad es, el creyente que realmente es salvo no va a querer hacerlo. No va a ser una práctica en su vida. Y aún así, si lo hace, puede ser disciplinado por Dios. Note el caso de 1 Corintios. En 1 Corintios hay un caso que el apóstol Pablo peca, ¿se acuerda? Un caso de incesto. Usted se sorprendería que eso hubiese sucedido en la iglesia, pero sí estaba sucediendo en la iglesia. Dice que alguien tenía la mujer de su padre, estaba teniendo intimidad con la mujer de su padre. Y Pablo condena tal acción. Dice en el versículo 4 y 5 de 1 Corintios 5, yo lo voy a leer, 1 Corintios 5, versículo 4 y 5, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ve? ¿Qué estaba recomendando? Este era un creyente que estaba en pecado, había sido sorprendido en el pecado. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Dice, he orado al respecto, y siendo que ustedes no están haciendo nada, no están corrigiendo el problema, dice, he orado y estoy pidiendo que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Entonces, el pecado de la codicia, el pecado del adulterio, la fornicación, es un pecado muy grave. ¿Sabe por qué? Porque atrae el juicio de Dios a la vida del creyente. Atrae el juicio de Dios a su vida. Bien, versículo 30, por favor, continuamos. Versículo 30. Cristo sigue, enfatiza la enseñanza, pero ahora con un nuevo ejemplo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Qué interesante que Jesús ahora está usando un nuevo ejemplo. Su primer ejemplo, ¿cuál era? El ojo. El segundo ejemplo, la mano. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti, literalmente, arráncalo de ti y tíralo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti y tírala. Eso es lo que está diciendo. Ahora, recordemos, está usando una hipérbole, está exagerando para llamar la atención de algo. Pero es interesante la conexión de los dos ejemplos, lo que Cristo está tratando de decir. ¿Por dónde entra la codicia? Por los ojos. ¿Y quién ejecuta la codicia? Una vez que entra al ser humano por los ojos, llega al corazón. ¿Cuál es el encargado, el elemento encargado de ejecutarla? La mano. Si el problema empieza por los ojos, córtalos, arráncalos de ti. Si el problema es ejecutarlos, córtalo. Nota la relación que hay, uno codicia, el otro ejecuta. Ahora, también recordemos que en la cultura oriental, hermanos, la mano derecha era sinónimo de poder. Por eso cuando alguien se sentaba en una reunión, se sentaba a su diestra. ¿Dónde se siente el Hijo de Dios? A la diestra del Padre. Entonces, la mano derecha es sinónimo de poder. Bien, representa fortaleza y acción. Ahora, en este ejemplo, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Si lo más importante es tu mano derecha, sinónimo de fortaleza, sinónimo de acción, si te es ocasión de caer, nuevamente, córtalo. Si vas a perder un miembro, si algo tienes que perder, por más valioso que sea, como un ojo, como una mano, piérdelo. Porque es mejor perder esto a perder otras cosas mayores. Eso es lo que está diciendo Cristo. O sea, es un pecado tan destructivo, hace tanto daño a la persona, hace tanto daño a la familia, tanto daño a la iglesia, tanto daño a la sociedad, que no tenemos que escatimar en arreglar estos problemas en nuestra vida espiritual.
Eso es lo que está mencionando el Señor Jesucristo. La vida de santidad, hermanos, recordemos que no es una opción de vida para el creyente. Tenemos que vivirla en todas las circunstancias de nuestra vida. Eso no quiere decir, pues pastor, los domingos yo voy al culto. Suficiente con eso. Yo asisto a la iglesia, yo ofrendo. Perfecto, me parece bien. Pero es vivir la santidad en cada espacio de nuestra vida. Amén. En el trabajo, en el templo, en la casa, en la familia, en la soledad. Vivir la santidad en cada uno de estos espacios en nuestra vida es lo que el Señor desee. Ahora, otra cosa interesante, recordemos que la santidad no es por imposición, ni siquiera por convicción. La santidad es el resultado de una relación personal con el Señor Jesucristo. No se trata, hermanos, la vida cristiana no es un asunto de religión ni normas morales. Le pregunto, ¿los judíos tenían normas morales? ¿Eran religiosos? ¿Tenían religión? ¿Tenían moralidad? Sí. Pero dése cuenta que estaban batallando con un problema tan cotidiano como lo hacemos nosotros. Estos problemas que está mostrando el Señor Jesucristo, recordemos, pensemos, no es un problema de hoy, no es un problema de nuestro entorno, es un problema del ser humano. Ya en los días 2000 años atrás estaban enfrentando problemas. ¿Tenía la sociedad problemas con el adulterio? Sí. ¿Tenían problemas con la codicia? Sí. Y Cristo en ese tiempo, 2000 años atrás, le estaba diciendo que era un problema tan peligroso. Le pregunto, ¿lo será ahora para nuestro tiempo? Mucho más. Entonces la cultura judía, los judíos estaban rodeados de una cultura y habían sido tan afectados por el sensualismo, tal como lo estamos haciendo o como vivimos hoy en día, y mucho más. Entonces es un problema real, latente en nuestra sociedad. Lo mismo pasaba con los judíos, pero note esto, ¿los judíos tenían religión? Sí tenían religión. ¿Tenían moralidad? Sí, los judíos tenían un estándar alto de moralidad. Eran mucho más morales que los griegos, eran mucho más morales que los romanos, ¿no? Infinitamente, usando un hipérbole, infinitamente más morales que ellos. Pero sin embargo, tenían problemas de adulterio, problemas de codicia. ¿Por qué? Porque la religión ni la moral puede combatirse con esto. La santidad, hermanos, no se trata de imponer. El problema es que un Estado, la santidad no se regula con leyes. Uno puede poner leyes, pero el problema seguirá, ¿verdad? Si uno empieza, por ejemplo, en una sociedad, supuestamente se regulan los horarios de información, ¿no? O dentro de los horarios se dice, por ejemplo, a partir de tal hora no se pueden presentar programas en la televisión o en los medios que tengan contenido de violencia o contenido sexual, porque hay niños supuestamente que lo están viendo. Bien, el Estado puede regular esas cosas. Le pregunto, ¿eso eliminará la codicia y el adulterio en nuestra sociedad? No, porque el ser humano igual lo va a seguir practicando. Entonces la religión no es la respuesta. Tenemos miles de religiones en el mundo y el mundo sigue siendo más sensual y cada vez más pecaminoso. Tenemos miles de normas morales y el mundo sigue siendo tan pecaminoso. ¿Cuál es la respuesta? Una relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo único que puede cambiar. Fíjese por favor Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios con este versículo, hermano? Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los fariseos, hermanos, tenían mucha religiosidad, tenían mucha moralidad. Sin embargo, cuando Dios vio su corazón, ¿qué dijo? Que estaban atestados de adulterio, que estaban atestados de fornicación, atestados de codicia, sepulcros blanqueados, es lo que les dijo, están llenos de inmundicia. Y eran personas religiosas. Imagínense los gentiles. Si los religiosos estaban así, imagínense la condición de los gentiles. Era peor.
Por eso solamente puede cambiar, el corazón del ser humano solamente puede cambiar, hermanos, cuando se realiza un acercamiento directo a Dios, cuando el ser humano reconoce su condición de pecador. Y cuando una persona ya es creyente, es Dios actuando, formando a Cristo en nuestra vida, teniendo una relación constante, diaria con el Señor. Por eso Gálatas diría más adelante en el 5:16, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos da el poder para poder vencer el adulterio, la fornicación? Andar en el Espíritu, pasar tiempo diario con Dios. ¿Qué nos da la fuerza para vencer la codicia? Pasar tiempo con Dios. Es necesario tener una relación directa, estrecha con el Señor. Amén. Bien, continuamos por favor. Versículo 31. Voy a tratar nuevamente acá, el Señor va a nuevamente la expresión, ¿no? También fue dicho, pero voy a tratar de juntar porque tiene relación con el mismo tema. Versículo 31, nuevamente el Señor va a dar va a tocar una nueva ley para profundizar un mensaje que era latente también dentro para la sociedad, dentro del tema que estamos mencionando. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Bien, nuevamente el Señor Jesucristo está citando un texto, una enseñanza que habían dado, que estaban dando los escribas y los fariseos. Este texto provenía del Antiguo Testamento, fíjese, Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4. Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4. También fue dicho, es decir, Cristo está trayendo una nueva enseñanza que recibía, no una nueva, la enseñanza tradicional que habían compartido los escribas y los fariseos a la gente, y Cristo nos va a dar el verdadero sentido de esta enseñanza. También fue dicho, dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, esto lo encontramos en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, marque por favor cosa indecente, porque esa es la palabra clave en todo esto, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregue en su mano y la despidiere de su casa, si no hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que estableció en Deuteronomio Moisés? Que si una persona se casaba con una mujer y había algo que dice la Escritura, alguna cosa indecente, descubre alguna cosa indecente, podía darle carta de divorcio. Le entregaba esa carta de divorcio en su mano y después la despedía. Esa mujer era libre para volver a casarse. Bien, podía casarse con otro hombre. Pero si ese segundo matrimonio, el segundo compromiso, le daba también carta de divorcio, esa mujer ya no podía regresar al primer hombre, porque era cosa inmunda, ¿no? Ahora, piense por ejemplo, ¿cuántas estrellas de Hollywood se han casado con el mismo hombre varias veces? Varias. Se han divorciado, se casaba con uno, pasaba con otro, después regresaba al primer marido. Se ha dado. Bueno, según la Biblia, esto es perversión, ¿no? Eso no está permitido, dice, no has de pervertir la tierra. Se da cuenta del impacto, afecta, no solamente la vida personal, la vida familiar, social, sino incluso la tierra. Dice, eso afecta a la tierra. Entonces es un pecado altamente destructivo. Ahora, note entonces que en el Antiguo Testamento se permitía el divorcio, pero era cuidadosamente regulado. ¿Se permitía el divorcio? Bueno, sí, en el Antiguo Testamento se permitía el divorcio, vuelvo a repetir, pero era debidamente regulado. Uno no podía agarrar y decir, bueno, yo me quiero divorciar. No, espérate, si te vas a divorciar, había ciertas causales, específicamente una causal por la cual, y la única causal por la cual se daba el divorcio. No podía ser por cualquier motivo. Dios estableció una causal. Otra cosa que podemos notar, el divorcio nunca se veía como una opción preferida o fácil. La idea de que Moisés lo legisle era justamente para evitar la proliferación de divorcios. Así como el matrimonio tenía que hacerse de forma legal, el divorcio también tenía que hacerse de forma legal.
Es decir, tenían que acudir ante un escriba para que le dé la carta de divorcio, tenía que hacerse de forma legal. Entonces eso tomaba tiempo, no era algo inmediato, no era algo fácil, tomaba tiempo, ¿no? Una vez que tenía la carta tenía que ser entregada de forma directa a la persona. No era simplemente decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir contigo, te vas, estás divorciada, ¿no? Y tenía que ser entonces de forma legal, de forma pública, y él mismo tendría que pedirle que se vaya de la casa. Entonces, eso llevaba un proceso. Entonces, notemos, no era inmediato. Hoy en día, cada vez las leyes se van haciendo. La idea de las leyes acá es hacerlo mientras más rápido. Divorcios instantáneos, divorcios al paso. Bueno, en el Antiguo Testamento se daba, pero todo era regulado. La idea era que podían tomar tiempo para pensar bien. En un momento de enojo, de frustración, de lo que sea, podían tomar una decisión equivocada. Entonces la idea es, piensa bien, antes de divorciarte, piensa bien. Esa era la idea. Ahora, el divorcio debía ser sellado con una carta de divorcio. En otras palabras, no era suficiente que un hombre declarara y que diga estaban divorciados. Tenía que haber una carta de divorcio, tenía que ser reconocido legalmente. Bien, ahora, el divorcio, piense esto, el divorcio, yo les he dicho, no era una opción fácil. Literalmente la palabra divorcio viene de la raíz, en hebreo, de la raíz que significa corte. Habla de hacer un corte profundo en alguien, en un ser viviente. Es, por ejemplo, lo que se hace en una cirugía, cuando se corta un miembro, cuando se está amputando, ¿no? Entonces la palabra divorcio viene de la raíz hebrea que significa corte, un corte drástico, un corte radical. Y eso es lo que significaba el divorcio. Era un corte. Por eso no era la opción más fácil, la idea era la última opción. Vamos a intentar con todo y si ya nada se resuelve, bueno, finalmente no quedará otra cosa que cortar. En algunos casos, porque la operación era tan violenta que era imposible hacerla. ¿Sabes qué? Esto es tan violento, va a afectar, va a traer tantas consecuencias, mejor no lo hagamos, mejor no los cortemos. Esa era la idea. En otros casos, para casos extremos, era un remedio, porque era más fácil cortar que continuar con los problemas existentes. Entonces no era una solución fácil, no es, tienes un problema, hay problema de caracteres, lo que fuera, ya, pum, divórciate. No era así. Todo tenía que hacerse de forma legal. Y antes de hacerlo es como decir, mira, pero espérate, esto significa un corte, esto no es algo normal. Vamos a afectar el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Un hombre, una mujer, y se unirán, ¿se acuerda? Y serán una sola carne. Se unirán, será una sola carne. Entonces, ¿qué es el divorcio? Es cortar ese núcleo de vida. Es cortar ese núcleo de vida. Eso es lo que es el divorcio. Sino que es una medida extra, una medida fuerte, termina causando daño, ¿no? Ahora, puede ser parte de la solución cuando ya la situación está tan extrema, pero entonces sí había el divorcio. Vuelvo a repetir, las cartas de divorcio no podían ser entregadas por cualquier razón, tenía que haber una razón fundamentada. ¿Cuál era la razón que describe la Escritura en Deuteronomio? Si es que era hallado una cosa indecente. Es decir, no era, ¿sabe qué? Es que no era que la pareja acudía donde el escriba y decía, escriba, queremos una carta de divorcio. O quiero una carta de divorcio. ¿Por qué? Es que la verdad que ya no amo a mi esposa. No, le decía el escriba. Esa no es la causal para darle carta de divorcio. Aprenda a amar a su esposa. Venía otro y decía, es que la verdad que ya no nos comprendemos, peleamos demasiado. Lo siento, tendrán que aprender a convivir con eso. No le puedo dar la carta de divorcio por eso. Es que tenemos incompatibilidad de caracteres. No le puedo dar carta de divorcio por eso. ¿Se da cuenta? No era simplemente una carta abierta para hacer lo que uno quisiera. Usted tiene que hallar, ¿qué dice la Escritura? Cosa indecente en esa persona. La pregunta es, ¿cuál es esa cosa indecente? Bueno, Cristo en el Nuevo Testamento lo va a aclarar, ¿no? Lo va a aclarar. Fornicación. La fornicación, y vamos a hablar de eso. Entonces, mientras no haya ese problema, no se les otorgaba carta de divorcio. En la ley mosaica, otra cosa que tenemos que aclarar en esto, estamos hablando de la carta de divorcio. Recuerde, esta regulación mosaica nunca fue un mandamiento, sino una concesión. Fíjese por favor, Mateo capítulo 19.
para poder entenderlo. No quisiera que me malinterpreten, decir, no, el pastor enseñó que sí, el divorcio es bíblico. No me malinterprete, no me malinterprete. Es bíblico en el sentido que está en la Biblia, pero no quiere decir que sea la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Mateo 19, 7 y 8. Mateo 19, 7 y 8. Y eso sí, búsquelo, por favor. Mateo 19, 7 y 8. Antes de leer este texto, note lo siguiente. En la ley original de Dios no había campo para el divorcio. No hay opción para el divorcio. ¿Se da cuenta? No hay opción. ¿Qué pasaba si alguien adulteraba? Era muerto. Debía ser muerto. Si alguien adulteraba, debía ser muerto. La persona o las personas que adulteraron, las personas que debían ser muertos. Entonces, en el plan original de Dios no hay plan, no está regulado el divorcio. Por eso es que Mateo 19, 7 y 8 dice, le dijeron pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Se da cuenta la diferencia? Los fariseos vienen para probarle y dicen, ¿por qué pues mandó Moisés? No, un momentito. Moisés no mandó. Moisés permitió. Que eso es muy diferente, ¿no? Entonces Dios no manda ni ordena el divorcio en ninguna esfera. Lo permite, que es muy diferente. Cuando Dios permite, o mejor dicho, Dios lo permite cuando el pecado y la dureza del corazón humano han hecho lo ideal inalcanzable. ¿Entiende? ¿Cuál es el propósito de Dios? Un hombre, una mujer, unidos, una sola carne, unidos por siempre, hasta que la muerte los separe. Ese es el propósito ideal de Dios. Pero, dice la Escritura, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Por la dureza de vuestros corazones. Es decir, aún en el caso de adulterio, no podía ser por cualquier cosa, ¿se acuerda? Había una causal. ¿Cuál era la causal? Fornicación. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero aún en este caso, esto era salvable, si es que no había dureza de corazón. ¿Cuáles son los problemas en el divorcio? La dureza del corazón, Cristo lo identificó. La dureza del corazón de parte del ofensor. Vamos a suponer que es el hombre agarra y quiere divorciarse, normalmente porque hay otra mujer de por medio. Quiere divorciarse y se ciega que quiere divorciarse, le ofrecen, mira, arreglemos, la esposa le dice arreglemos, mira, eso va a traer graves consecuencias. No quiero. Dureza de corazón, egoísmo. Bueno, finalmente ya, ¿qué se hace? Toma, carta de divorcio. Esa era la idea. O a veces de la otra parte. De repente, dureza de corazón de parte de la persona ofendida. Le cuesta perdonar, no quiere, pese a que hay arrepentimiento, pese a que hay disposición de corazón de arreglar las cosas, va el hombre, nuevamente poniendo este ejemplo, que sea en ambos lados también, pero poniendo este ejemplo, va el hombre y le dice, mira, reconozco lo que ha pasado, te pido perdón, arreglemos las cosas, estoy dispuesto a dejar todo en el pasado. ¿Qué le dice la persona ofendida? No. Me es difícil perdonar, no puedo perdonarte, esto es imposible de perdonar para mí. Dureza de corazón. Porque si hubiera disponibilidad de corazón, un corazón sensible en ambas partes, ¿usted cree que se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. Si hay disposición en ambas partes, a pesar de haber habido casos difíciles, ¿se podrá arreglar? Aún en el caso de fornicación, ¿se podrá arreglar? Sí, se puede. Dios puede restaurar un matrimonio, hermanos, siempre y cuando haya disponibilidad de las dos partes de querer arreglar. Entonces, ese es el mensaje en la Biblia. Por si acaso, se les va a dar carta de divorcio, pero nunca estuve de acuerdo con esto. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ustedes deben entender que nunca fue el propósito de Dios. Y no estamos de acuerdo con eso. Se lo doy porque ya ustedes son muy duros de corazón. Por eso lo estamos permitiendo. Entonces, ese era el propósito de la carta de divorcio. Vuelvo a repetir, ¿cuál era la causal? Fornicación. Si no había fornicación, no había razón para que la pareja esté separada. No hay razón bíblica para que esté separada. Ese era el problema. Ahora, usted podrá decir, pero pastor, esto es duro. ¿Y qué en los casos de violencia, por ejemplo?
¿Qué en los casos de maltrato físico, maltrato emocional? ¿Qué en los casos de donde el marido, por ejemplo, no suple para las necesidades? ¿Quiere decir que las mujeres tienen que estar ahí? Bueno, Pablo más adelante, en 1 Corintios 7:11, dice lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, pueden separarse, pero no divorciarse. Si no fuese el caso de fornicación, podrían separarse, pero no para volverse a casar. ¿Se da cuenta? Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. Versículo 32. Entonces Cristo dice, hermanos, ¿no? En el pasaje que estamos 31, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, versículo 32, pero yo os digo, recuerde, ese yo os digo, ¿a qué equivale? Yo sé que ellos dicen eso, pero yo les voy a dar el verdadero alcance, que es lo que realmente Dios quiere que sepamos. Bien, y lo que va a decir Cristo es muy duro. Ahora, dice, pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Wow, es fuerte. Ahora piense esto, en los tiempos de Jesús, el permiso mosaico, por llamarlo el permiso que dio Moisés, Deuteronomio 24, eso de la carta de divorcio, se había pervertido tanto que se había convertido en un instrumento de crueldad sobre la mujer. Habían dos escuelas rabínicas muy famosas, ¿ya? Para no complicarle el asunto, una de ellas era más liberal y la otra más estricta. La más estricta decía que solamente por causa de adulterio se podía entregar carta de divorcio. Obviamente era la menor, la menos popular. La más popular era la escuela de Gilel, del rabino Gilel. ¿Y qué es lo que él decía? Que por cualquier cosa podían divorciarse. Que no hay problema. Cualquier cosa que el hombre encontrara en la mujer podía divorciarse. Entonces se llegó a extremos, ¿no? La controversia giraba alrededor de esto. Y se llegó a extremos, por ejemplo, donde el esposo podía divorciarse de su esposa, por ejemplo, si es que le echaba a perder la cena al esposo, le daba carta de divorcio. Si es que quemaba el desayuno de su esposo, le daba carta de divorcio. Si es que ella giraba o salía con el cabello suelto, le daba carta de divorcio. Si es que hablaba con hombres en la calle, si hablaba con los padres de él de una manera descortés o de manera irrespetuosa en su presencia, le daba carta de divorcio. Si la mujer era rencillosa y hablaba en voz alta, que se escuchaba hasta la casa de al lado, le daba carta de divorcio. Incluso si es que encontraba una mujer que le gustaba a él, que era más bonita que su esposa, le daba carta de divorcio. ¿Se da cuenta? Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Entonces, la ley mosaica, ese permiso extremo que Dios dio, ¿qué hizo el hombre? Como todo lo que hace el hombre, lo pervirtió. Y para todo, no estamos bien, porque para todo, carta de divorcio, carta de divorcio, carta de divorcio. Como hoy en día, por cualquier cosa, no interesa, carta de divorcio, divórciese. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo? Esto es lo que vengo a regular, está mal. Ellos pensaban, los fariseos pensaban equivocadamente que Dios exigía el divorcio. Porque eso era una inmundicia, preferible divorciarse a estar viviendo una inmundicia. Tanto así que en el tiempo de los rabinos había un dicho que decía de la siguiente forma: si uno tiene una mala esposa, es un deber religioso divorciarse de ella. Imagínense. Si uno tiene una mala esposa, es un deber religioso. Entonces la actitud era, nuestro hogar tiene que ser santo. Así que o te portas bien o te doy carta de divorcio. Eso es lo que es. ¿Y quién determinaba esas normas de santidad? Bueno, el varón lo interpretaba a gusto, lo manipulaba. Entonces era una crueldad frente a la mujer, porque las despedían y las despedían y las despedían. ¿Se da cuenta? Eso es lo que estaba pasando. Ahora el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, es decir, nos va a traer un alcance mayor, ¿no? ¿Se podían divorciar? Nuevamente retoma lo que dijo Moisés en el Antiguo Testamento. Recuerde, Cristo no vino a abrogar la ley, no vino a cambiarla, vino a darle el verdadero cumplimiento. A no ser que dijo Cristo, por causa de fornicación. ¿Qué era la cosa indecente que habló Moisés? La fornicación, Cristo aclara. Qué interesante, ¿se da cuenta que Dios no usa la palabra adulterio? ¿Cuál era entonces la cosa indecente? ¿Cuál era la causal que sí permitía el divorcio? ¿Cualquier cosa? No. Vuelvo a repetir, en este caso directo, ni siquiera es el adulterio, la fornicación. ¿Por qué Cristo no habló del adulterio? No usó a propósito la palabra adulterio.
Él a propósito usó la palabra fornicación, porque la palabra adulterio es muy enfática, ¿no? Ya habla de una relación entre dos personas, una relación ilícita entre dos casados o entre un casado y otra persona. De eso habla el adulterio. La fornicación es mucho más amplia. El término fornicación es un término muy amplio. La palabra fornicación viene del griego porneia. ¿Tiene relación con alguna palabra? Pornos. Pornos. Entonces todo lo que tiene que ver con pornos es fornicación. Entonces ahí está incluido obviamente el adulterio, está incluido relaciones con personas cuando son solteras o de un casado con un soltero, todo lo que es pornografía, está incluida la homosexualidad, está incluido el incesto, está incluido el bestialismo, está incluido todas las degradaciones humanas, está incluido dentro de pornos. A no ser por causa de porneia, a no ser por causa de pornografía, a no ser por causa de fornicación. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. En otras palabras, la base bíblica para el divorcio es el pecado sexual. Bien, si dos personas se divorcian por cualquier otra cosa, entonces estaban cometiendo adulterio. Lo que Cristo estaba diciendo, hay una base. Bueno, si tú quieres nuevamente, ¿se acuerda? Dios no está exigiendo ni demandando el divorcio. Está diciendo, hay una causal, pero eso por la dureza de vuestros corazones. ¿Y cuál es esa causal? Fornicación. Si no es por fornicación, vamos a suponer, dos personas se divorcian porque son incompatibles o se consideran incompatibles o incompatibilidad de caracteres y se vuelven a casar las dos personas, bíblicamente, ¿Dios reconoce eso? No, están cometiendo adulterio. Y si las personas se divorcian y se vuelven a casar porque no se aman, adulterio, ¿no? Y si las personas simplemente porque no se entienden o por problemas económicos se divorciaron y se casan con otras personas, adulterio, ¿se da cuenta? Entonces en el caso de los fariseos que estaban dando carta de divorcio y divorciándose cada rato, ¿qué le estaba diciendo Cristo? Ustedes creen que están bien, ustedes no están bien. No, pero tenemos la base legal. No, ustedes están en adulterio. Solamente si es que lo van a hacer como un caso extremo, vuelvo a repetir, hay una causal, y esa causal era un pecado sexual. En otras palabras, Dios no estaba de acuerdo ni con la escuela de Gilel, ni con la escuela de Shammai. Es decir, no estaba de acuerdo con los liberales, porque ellos querían dar carta de divorcio por todo, ni tampoco con los otros que decían, no, solamente fornicación. Igual les daban carta de divorcio. No, dice, esto está mal, ustedes no están entendiendo el punto. Fíjese, 1 Corintios 7:11. 1 Corintios 7:11. La incompatibilidad, el no amarse, la violencia, no son causas de divorcio, aunque pueden ser causas de separación. 1 Corintios 7:11. Pastor, pero entonces tenemos que sufrir todo el tipo de agravios y lo que está sucediendo. No, no tiene que hacerlo. 1 Corintios 7:11. ¿Lo tiene? Y si se separa, si llegan al punto, dice, que tienen que separarse, ¿qué dice? Quédese sin casar, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, de parte del creyente, hermanos, ya el inconverso va a hacer lo que le da la gana, pero de parte del creyente, ¿cuál es la idea? Si las cosas están mal, bueno, tomen un tiempo, sepárense, pero ojo, quédese sin casarse. ¿Cuál es la idea? Agota todas las instancias para poder arreglar tu matrimonio. ¿Qué más dice el versículo 11? Quédese sin casar, reconcíliese con su mujer. Traten de arreglar las cosas, reconcíliense. No abandones a tu mujer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, cuando hay problemas, entre comillas, insalvables, porque no hay problema insalvable cuando dos personas quieren solucionarlos, no hay problema insalvable, hermanos, delante del Señor. Pero cuando hay problemas ya extremos, graves, ¿cuál es lo mejor? Bueno, sepárese, pero quédese sin casar. Si usted es creyente, quédese sin casar. Si su pareja no es creyente, bueno, que él haga lo que quiera. Aún si él decide divorciarse, a paz nos llamó el Señor, dijo la Biblia. Está bien que él decida, pero que sea él que tome la decisión. Nuestra parte, ¿cuál es? Voy a luchar hasta el final por salvar mi matrimonio. Esa es la idea que comparte la Biblia. Bien,
¿Qué más dijo el Señor Jesucristo? Volvamos al texto de Mateo capítulo 5, versículo 32. Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Las consecuencias del divorcio ilícito, hermanos, son graves. ¿Qué hacía? Que ella adultere o que ella adultere. Ojo, no solamente el hombre podía pedir carta de divorcio, la mujer también podía hacerlo, en Marcos capítulo 10. Entonces no era que solamente el hombre tenía la prerrogativa, no, la mujer también podía pedir carta de divorcio de su varón, de su hombre, bajo las circunstancias. Entonces, un repudio ilícito mantenía intactos los vínculos matrimoniales. Si una persona actualmente, delante de la ley, dice, pero por la ley yo ya estoy divorciado, por la ley, pero delante de Dios, Dios no reconoce ese divorcio. Piense. Si nos divorciamos simplemente porque ya no nos amamos y nos casamos con otra persona, adulterio. Claro, legalmente le van a dar su papel de divorcio. Usted puede conseguirlo en menos posiblemente 24 horas, no sé cuánto tarda un papel de divorcio. Y dependiendo del estado también, ¿no? Divorcios expresos. Usted puede conseguir su divorcio expreso y decir, no, pero a mí la ley me ampara. Claro, la ley de la tierra, pero no la ley de Dios. Ante los ojos de Dios, usted sigue viviendo en adulterio. O mejor dicho, usted está viviendo en adulterio. Entonces, solamente hay una causal, no es por lo que usted quiera, no. Vuelvo a repetir, la idea en la Biblia es arreglemos las cosas. El propósito de Dios es estar unidos, un solo matrimonio. Conclusión, para terminar, Dios no enseñó que era preciso que el creyente se divorcie. Dios desea que las cosas se arreglen. El divorcio es la última alternativa, aunque es una concesión que se da en la Escritura, pero recuerde, es la última alternativa. Entonces el matrimonio es una institución insoluble. Un hombre, una mujer, Génesis 2:24, ¿qué dijo? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Recuerde, cuando se divorcian, ¿qué se produce? Un corte en esta relación. Un corte anormal, un corte de urgencia, una cirugía de urgencia. Eso es el divorcio, un corte. ¿Bien? Marcos 10:9 dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. El propósito de Dios, recuerde, siempre es estar unidos. Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté viva, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Toda rotura matrimonial, hermanos, es una acción contraria a la voluntad de Dios. Recordemos eso. Bien. 2, para terminar, el divorcio repudio es un acto de rebeldía y oposición al plan de Dios. Tenemos que entender eso. Fue por la dureza de su corazón. Hermanos, si nosotros somos creyentes, Dios nos ha dado un nuevo corazón, un corazón de carne. Y si hay disposición, vuelvo a repetir, el inconverso podrá tomar la decisión que quiera, pero nosotros como creyentes, si realmente el creyente ama a Dios y está dispuesto a obedecer a Dios, no hay cosa que no se pueda arreglar. No hay problema que no se pueda solucionar. Dios es un Dios de milagros, Dios puede restaurar cualquier matrimonio. Así esté en la situación más ruinosa, más crítica, más triste, la situación que esté, Dios lo puede solucionar. Cuando le permitimos a Dios actuar, Dios lo va a solucionar. Bien, finalmente, debemos tener en cuenta, hermanos, que en el matrimonio Dios es el juez para quien rompía el vínculo matrimonial. Quien lo haga siendo un hijo de Dios, no podemos esperar, hermanos, que Dios no va a actuar. Dicho sea, lo pongo de otra forma. Si es que el creyente decide divorciarse, recuerde, usted puede divorciarse. Y usted puede divorciarse por la causal no correcta o aún por la causal correcta. Pero recuerde, si es usted el que está causando el problema, eso va a traer el juicio de Dios. El juicio de Dios no cambia. Así que si usted piensa, o si un creyente piensa, voy a romper mi compromiso, me voy a casar con una nueva persona, una nueva aventura, y no voy a tener ninguna oposición de parte de Dios, se engaña. Dios no puede, no va a bendecir esa nueva unión. Pero lo estoy haciendo por fornicación, es bíblica la causal. Perfecto, pero si usted es el que está causando eso,
no espere la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la enseñanza en conclusión? ¿Cuál es la enseñanza dentro de todo esto? ¿Es permitido el divorcio? No exigido. ¿Es permitido? Sí. Sí es permitido. ¿Cuál es la razón? Por la dureza de vuestro corazón. Es permitido. ¿Cuál es el consejo de Dios? No lo hagas. Tómalo como última instancia. Si no hay nada más que hacer, hazlo. Pero no lo hagas. Por lo menos en cuanto dependa de ti, tú no lo hagas. Si la otra persona lo quiere hacer, perfecto, que lo haga. Y recuerda, el juicio de Dios caerá sobre esa persona. Esa es la idea. Entonces, si el creyente piensa, yo me divorcio y me voy con otra mujer, no hay problema, formamos un nuevo matrimonio y vamos a pedir la bendición de Dios y voy a pedir al pastor que nos case. Usted puede pedir que 20 pastores lo casen. Y eso no quiere decir que la bendición de Dios estará sobre usted. Es decir, sobre la persona que está rompiendo ese vínculo, es decir, a través de fornicación, adulterio, está rompiendo ese vínculo para formar otro matrimonio. Dios no lo va a bendecir. Hay dos cosas, el ofensor y el ofendido. Si el ofensor puede pensar que es fácil divorciarse y formar otra familia, lo puede hacer, pero Dios no lo va a bendecir. Recuerde, ¿se acuerda que Dios es garante del pacto? La semana pasada dijimos que en un matrimonio intervienen 3 personas, el hombre, la mujer y Dios como garante del pacto. Y Dios se asegura de que ese pacto funcione. Y si no funciona, es el encargado de traer juicio sobre la persona que rompe el pacto. Entonces, si yo pienso como creyente, yo puedo divorciarme y vivir como me dé la gana y Dios va a bendecir esa unión, no lo va a hacer. Ahora, por eso pensemos bien, la idea de Dios siempre es recupera tu matrimonio, lucha por tu matrimonio. Ahora, usted podrá decir, pero pastor, nosotros no sabíamos eso, que se dan casos. No sabíamos de eso y la verdad es que yo me volví a casar. Yo no sabía nada de eso, sucedió, yo no conocía las cosas, pero ya tengo mi familia. ¿Qué hacemos? Bueno, hermano, Dios es amplio y misericordias, está dispuesto a perdonar. Dios está esperando que usted abandone o que su esposo abandone a su familia y regrese. No, ya las cosas pasan porque pasan y a veces los asuntos son muy complicados. Si usted ya tiene su familia constituida, hermana, si usted conoció al Señor en esa forma, bueno, adelante, que el Señor le bendiga, hermano. Ya trate de luchar y aprender a hacer las cosas correctamente con este nuevo matrimonio o con este matrimonio que usted tiene. Si alguno conoció al Señor siendo libre, dice no se haga esclavo. Y si alguno conoció siendo esclavo, no pretenda hacerse libre. ¿Me entiende? Entonces, en la condición en la que usted conoció al Señor, luche por su matrimonio. No podemos dar la respuesta para cada caso afuera, pero sí podemos dar la respuesta. La Biblia tiene la respuesta para nuestro matrimonio. ¿No? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Unidos, una sola carne. Así que, hermano, cuando haya problemas, luchemos hasta el final. Amén. No hay problema no solucionable. Recuerde que la mayoría de problemas radican en la dureza de nuestro corazón. Pablo menciona, puede estudiar el libro de 1 Corintios, capítulo 7, y ahí menciona, ¿y qué sucede? Ahí toca los problemas acerca del matrimonio. Y si la persona no quiere vivir con nosotros, ¿qué hago, pastor, si yo estoy luchando por mi matrimonio? Y mi esposo igual me quiere abandonar. Igual quiere que nos divorciemos. Yo he hecho hasta lo último para poder esto. ¿Qué hacemos? Bueno, a paz nos llamó al Señor, dele lo que quiere. ¿Quiere divorciarse? Que se divorcie, dele lo que quiere. Dele lo que quiere. Pero recuerde, el juicio de Dios vendrá sobre esa persona. Usted haga lo correcto. Amén. Usted quédese haciendo lo correcto. Ahora, si la causal fue por fornicación, bueno, usted está libre para casarse, lo que dice la Biblia. La idea acá, hermanos, es que no hagamos lo que vemos hoy en día. Personas que se casan, al otro año ya están casadas con otra persona, y al otro año están casadas con otra persona, hijos por todos lados, matrimonios por todos lados. ¿Y quién arregla todo eso? ¿Quién arregla toda esa carnicería que se hace? Porque eso es lo que es. Recuerde, es un corte. Es como rompe una relación, rompe otra relación, rompe otra relación. ¿Y quién arregla todo eso? Recuerde, vivimos en un tiempo sensual. Dios puso las leyes para proteger nuestras familias. El peligro era tan vigente en los tiempos de Jesús como lo es ahora en nuestros tiempos. Amén.
Hermanos, que el Señor nos ayude a cuidar nuestros matrimonios, que el Señor nos ayude a valorar nuestros matrimonios, que el Señor nos ayude, entendamos, Dios es garante, hay un pacto de por medio, no es cosa ligera, hay un pacto de por medio. Entonces luchemos para que el Señor pueda hacer una obra en nuestras vidas y pueda glorificarse en nuestros matrimonios. Amén. Si tuviese preguntas más adelante, con todo gusto. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar.